Y este espacio llega a ustedes gracias a Tarde o Temprano, Frigilux, Café Amanecer, tan bueno como su gente, Flaquito, único como tú, Es Salud, es GSI, Hammer, la iluminación del futuro, Panetón con extra chocolate de San Moritz, el placer del chocolate, Dr. Marcus, lo mejor en ambientadores, Dunga te llena de poder y de sabor. Y Farmacia SAS trae para ti la oportunidad de llevarte a casa una bicicleta eléctrica, la cual se estará sorteando a nivel nacional. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, sigue la cuenta oficial de Instagram @farmaciasas y registra tu factura de compra en la página web www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Dicen que con la risa nace el alma, se disipa la amargura y las agonías sucumben ante su mágico poder. Emilio Lovera es parte de ese proceso que ha acompañado a muchos a superar tiempos complejos y difíciles y que él mismo le permitió incluso crear una burbuja sanadora que lo alivió de muchos problemas que marcaron su infancia. Emilio, con la risa y su inteligencia, rompió el ciclo de violencia y de incomprensión porque el humor fue su protección y aprendió que podía ganarse además la vida con él y permitirle escoger el camino de la paz para construir nuevas historias basadas en amor y respeto. Sin duda son muchos los personajes que nos ha regalado Emilio desde sus inicios en Radio Rochela, invitándonos a hacer catarsis, sanar y visualizar el mundo a través de la risa. El humor no es una payasada, es terapia, es cultura, es estilo de vida y con Emilio Lovera y la Radio Rochela, Venezuela lo hizo suyo. Bueno, Emilio, agradecido por el tiempo, por abrirme los espacios de tu productora, conocer un poco inclusive de tus pasillos, hablar mucho del amor a tu profesión, a tu gente, a quien admiras. Y bueno, hablando un poco sobre ese mismo sentimiento, eres muy querido para el país, eres sin duda fundamental en tiempos de crisis. Ahí uno se da cuenta quién verdaderamente es importante y tiene el valor que merece. Te agradecemos públicamente y en nombre de tanta gente que nos has conquistado a través de la risa. Y yo quiero preguntarte un poco sobre ese catarsis que puede ser la risa y el humor. Ese recurso que muchos venezolanos se refugian, ¿es el mismo que usas para ti? ¿Utilizas esa misma forma para rescatarte en momentos de tristeza y de tensión? Bueno, yo no sé si yo soy el único, pero sí lo utilizo. Y no sé si la gente ha detectado todavía el poder que tiene sobre tu cuerpo, sobre tu ánimo, sobre tu disposición, un ataque de risa. O sea, un ataque de risa te resetea. Es como antes llamaban en las computadoras, te defragmenta. O sea, te ordena el pensamiento, te aclara dudas, te aclara, digamos, el futuro. O sea, lo ves todo de inmediato de una forma distinta. Te aplaca cualquier sentimiento negativo, un ataque verdadero de risa, que por lo general viene por las cosas más simples y más tontas. Nadie se puede reír de otra persona cruelmente y que suceda lo mismo. Tiene que ser un ataque relajado, un ataque de reírte de las cosas más sencillas. Cuando la vida te pone tal vez en pruebas difíciles, hablamos un poco sobre tu experiencia con el tema de tu salud. Uno puede tener claro en teoría, mejor dicho, más no en práctica. Yo creo que la vida, cuando te coloca en circunstancias complejas, uno le da realmente el peso a las cosas. ¿El humor te rescata también en esos momentos? El humor para Emilio puede ser una carta en momentos de gran choque con la vida, con la salud, con las situaciones adversas que nos pasan. Uno tiene que ser proclive al humor. O sea, tú debes entender el poder del humor, debes conocerlo y debes practicarlo. O sea, para eso es perfecto el humor negro. Cuando tú bromeas con tu propia enfermedad, con tu propio cuerpo, con tu propio aspecto, con tu propio proceder, con tu profesión, ya nadie lo puede hacer por ti. Ya tú lo hiciste primero. Entonces, si tú tienes una enfermedad y tú bromeas con esa enfermedad, tu cuerpo empieza a aceptarlo, empieza a entenderlo, empieza a vivirlo, a vivir con eso, y ya un gran peso se te quita. O sea, el peso de la tristeza y de por qué a mí y de todas estas cosas se quita con el humor. El humor negro es fabuloso para eso, porque a nosotros los venezolanos nos da mucha risa la gente que es mala, que es realmente mala. Nos da risa, en vez de darnos rabia, nos da risa. Y el humor negro es eso, tal cual.
Y en esos momentos, por ejemplo, ¿qué recursos utiliza Emilio? Por ejemplo, de pasar un proceso complejo y tener esa habilidad de que el switch se pase. ¿Cómo se puede llevar del llanto o de la tristeza a la risa en pleno proceso, ¿no? Si bien es una catarsis, una cosa es, y sigo insistiendo, es tal vez más fácil poder hacer reír a los demás, pero hacerse reír uno mismo creo que está lo complejo, ¿no? Definitivamente, pero por eso que te digo que uno tiene que ser, uno que tiene que estar abierto a la propuesta humorística que está todo el día en todas partes. O sea, lo único que te impide verla eres tú mismo. O sea, que te cierras a esto porque no debo reírme porque es un momento serio. El día que tú dices, no chicos, sí me voy a reír, ese día cambia tu vida. Los chistes y las anécdotas explican las cosas. Una vez en el velorio del gato Soto, de Pedro Soto el gato, en realidad muy triste porque el gato fue una persona demasiado alegre y demasiado echadora de broma como para no lamentar su partida o su muerte. Y nosotros estábamos realmente tristes y en la puerta de la funeraria se paró una muchacha con un carrito, con un caucho espichado, preguntando si no sabíamos dónde podía conseguir un gato. Y nosotros si lo decimos o no lo decimos, con toda la tristeza que teníamos. Laureano estaba ahí y me vio y se rió y dijo, sí, ahorita nosotros sabemos dónde está un gato, pero no creo que le sirva ahorita. Entonces, esas son cosas que eso quitó un poquito la tristeza. Eso nos ayudó a saber quién era el que estaba en la urna. O sea, y a pensar que él hubiera querido que bromeáramos con él. Él hubiera querido que nos siguiéramos riendo todo el tiempo. Ahorita, ¿cómo te encuentras, Emilio? Hablamos de un proceso de reflexión sobre los cambios que ha traído en la vida, el país, el mundo, pasar por todo lo que ya hablaremos en su momento, por una carrera exitosa en los medios, una enfermedad que te pone cuesta arriba, circunstancias que a la vez nos hacen sacar lo mejor en momentos de tensión. ¿Cómo te ves ahorita? ¿Tranquilo, feliz, complacido, expectante? Sí, bueno, yo siempre he sido una persona feliz. O sea, yo siempre he sido conforme con lo que tengo. He buscado las cosas que no solamente me mejoran la vida a mí, sino le mejoran la vida a mi entorno, porque mejorarle la vida a mi entorno me hace feliz. En este momento estoy empezando de nuevo a trabajar en vivo, que es lo que aprendí en el año 83, y decidí a partir de ahí que esa pudiera ser mi forma de vida hasta que yo pudiera hacerlo. Lo único que me detendría sería una pandemia o un cáncer. Me pasaron seguidas y me detuvo, pero ya arranqué otra vez. Nunca perdí la esperanza de volverlo a hacer. Y siempre bromeamos entre mis amigos con eso, porque, digamos, los amigos míos, los compañeros de trabajo, siempre hemos sido como un pacto tácito de no dejar de echar vaina hasta que nos muramos. ¿Ese es tu fin? Sí. ¿Sientes que ese es el propósito independientemente? Definitivamente, porque sé lo que les hace falta a ellos y viví lo que me hizo falta a mí. ¿Quién te aupa a ti? Estás caracterizado por aupar a la gente, pero ¿quién te da el bastón a ti? ¿Quién te permite sentirte un poco más sereno, en confianza, que tu risa sea un poco más ligera y menos, a veces inclusive preparada para la comedia? ¿Quién te permite estar en una atmósfera de tranquilidad? Bueno, hay dos vertientes de eso. Una es la vertiente familiar y la otra es la vertiente profesional. O sea, mi pareja y mis hijos son mi parte familiar, quienes cada vez que dicen, me gustó lo que hiciste, me dio mucha risa, esto te quedó muy cómico, o simplemente oír su risa por algo que hice, ya es suficiente aprobación para mí. Y el análisis de personas como Laureano, o la risa como personas como Charly Mata, como Rafucho, bueno, si me pongo a nombrarlos a todos, como ellos, que lo hacemos mutuamente. O sea, yo le puedo aprobar todo lo que hace a mi amigo y él lo hace. Pero yo lo razono y él lo razona. O sea, no lo hacemos gratuito. Lo hacemos porque de verdad sentimos que estamos entre gente que sabe hacer reír a la gente y que produce
ese efecto sano en la gente de la risa franca y abierta. ¿De dónde viene esa influencia del humor? Pude leer mucho sobre ti. Sí, ciertamente hay unas influencias que ya me dirás. También hay un pasado tal vez un poco complejo, pero ¿cómo permites un poco que el humor te seduzca en un momento tan complejo? ¿Cómo el humor llega a transformar la vida de Emilio? Porque sí la transformó, sí pudo encontrar con él no solamente un camino próspero que hoy, como bien dices, tus familiares y tu gente más cercana te acompaña, pero ¿cómo nace tal vez esa necesidad o ese refugio del humor en la vida de Emilio? Bueno, esta es una pregunta que ha podido cambiar respuestas a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero te puedo dar la actual, la caliente, la que está en el horno ahorita. Y es que yo me di cuenta que la forma de destacar era esa y que definitivamente tenía un don especial. Esto me quedó bien echón, pero inmodesto. Pero el caso es que cuando yo estaba en bachillerato, al no tener un protagonismo de absolutamente nada, sino que no fuera la echadera de vaina en el salón, yo dije, bueno, en esto soy bueno. O sea, yo hago reír a mi entorno escolar, a la gente, a los vecinos, a algunos familiares. Pero hay algo especial cuando me comparo con el resto de los payasitos, porque yo no era el único. O sea, en el salón había entre 5 y 6 payasos que siempre estaban tratando de hacer reír a la gente con alguna u otra cosa. Pero conmigo había un momento especial que era cuando todo el mundo hacía silencio sepulcral. O sea, la gente no se quería perder mi chiste. O sea, era el 100% del salón que estaba oyéndome. Incluso los otros payasos. Ellos querían ver cuál era la relación que yo había encontrado, que yo no la estudié, yo no la leí en ningún libro, no tuve ninguna práctica, táctica o proceso o procedimiento estudiado para producirla. Simplemente me venía a la mente una relación absurda que daba más risa que la que encontraban ellos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo esto. Esto no lo tiene el resto del salón y tampoco lo tienen los que están trabajándolo. Entonces yo creo que yo puedo, digamos, destacarme o darme a conocer o caerles bien o romper el hielo con esto. Hablando un poco sobre un país con dolor y que se refugia a veces en ese debate tan difícil como es el humor. Hay gente que lo ve como la gran solución o el escape del venezolano. Hay gente que lo ve como nuestra gran tragedia. ¿Cómo lo defines tú? ¿Crees que el humor nos rescata o el humor sin duda nos ha llevado a que las cosas sean más graves de lo que son? Yo creo que el humor es absolutamente necesario. No todo el mundo debe tener no es necesario que sea, digamos, una filosofía de vida, vivir por él y para el humor, no es necesario. Pero en cualquier momento de la vida uno necesita el humor, porque el humor predispone a las cosas buenas. El humor ayuda a mantener el ánimo, a volverse a levantar cuando te caes. Entonces es absolutamente necesario. Quien ha dicho que el humor es lo que nos tiene hundidos, pues algo le molestó en algún momento del humor, porque el humor es simplemente para reírse y es todo lo malo directamente proporcional a la bola que tú le pares. O sea, si a fulano le dicen que se tapara, el efecto del humor es proporcional a lo que le moleste a él. Solo a lo que le moleste a él. Pero hay gente que dice, yo tengo mi nombre, no me faltes el respeto, yo no puedo decir qué vas a decir tú, y se molesta, eso produce más risa todavía. Ahora, ¿cuándo deja de producir risa? Cuando el tipo se ríe y dice, tú sabes que a mí me dice que a veces te tapara. Y se acabó. Y se acabó el chiste, ya no hay bullying. Ya no hay herida. Sí, ya hay no, dolor, sí. Y con respecto al perdón, ¿crees que la risa y el humor también ayudan a eso? Definitivamente. De hecho, con los políticos
hay algunos que descubrieron el perdón. Porque, digamos, yo no sé si esto se da en todo el mundo, porque la experiencia que tuve fue únicamente en Venezuela con el humor político en televisión y obtuvimos una reacción casi inmediata los martes en la mañana. Cuando nosotros hacíamos una parodia política los lunes en la noche, el martes en la mañana simplemente te ibas a tomar tu cachito y tu ricomal en la panadería y tú oías todo lo que decía la gente. Hay una anécdota que responde perfectamente eso. Cuando iba a entregar a Luis Herrera Campín la presidencia, las cartas, las llamadas, lo que la gente nos decía en la calle y todos los medios de aquella época, que para algunos serán obsoletos, pero era lo que teníamos, nos decían: jodan a ese cochino de monte. Eso es lo peor que ha pasado por Venezuela. Ese tipo arruinó virtualmente Venezuela. Estamos en el foso. No hay forma de salirnos. Por lo menos que ustedes en La Rochela lo destrocen a ese cochino. Porque se hacía cadenas, imagínate tú, cadenas hasta de 1 hora de duración. ¿Cómo se íbamos a calar eso y qué sé yo? Y ese bombardeo. El libretista escribió, el presidente que habla con el pueblo, una parodia histórica para mí, y por supuesto magistralmente personificada por César Granados Bólido, que hacía de Luis Herrera exacto. Pasó el programa. Al día siguiente, en la mañana, en la panadería: por favor, se pasaron, por más que sea, eso es un presidente. Él no es todo lo que ustedes piensan. Este es un señor que se le debe respeto en un país decente. Nosotros tenemos que respetar ese investido. Lo perdonaron con un sketch. ¿Cómo ves esa relación del venezolano con justamente ese amor-odio con la política, que el humor pudo haber suavizado, como bien lo dices tú, y que hoy, independientemente de cualquier circunstancia, se sigue buscando como ese respiro que ustedes daban los lunes a las 8? Es raro porque el país olvida rápido, es raro porque el país no le tiene el apego que le debería tener a sus artistas, que lo hemos hablado, pero con Radio Rochela pasa algo particular. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el arraigo que produjo Rochela en el alma del venezolano es difícil compararlo con cualquier otro. O sea, solamente con la comida. Solamente con la comida. Porque dicen los emigrantes que lo último que se pierde es los sabores. Que de hecho dicen que primero pierdes el idioma antes que perder el sabor de una yaca o de una cachapa o de un queso de mano, algo así. Entonces, el arraigo que produjo Radio Rochela es, digamos, razonablemente fuerte, porque, digamos, lo razono. Primero porque perteneció a un canal que, independientemente del rating, independientemente de su manera de producir, siempre estuvo más cerca de la gente real, de la gente de verdad. Cuando tú entrabas en un decorado de rancho de Radio Caracas, tú te sentías que estabas en un rancho. O sea, al parecer los decoradores, los ambientadores habían estado en ranchos. Cuando tú entrabas en otro canal, en un decorado de rancho, estaban todos los aluminios pulidos, guindados y con etiquetas de la tienda donde los recién habían comprado. Entonces eso estaba como alejado. Entonces, primero, la razón es que pertenecimos a ese canal. Segundo, que fue el programa más longevo de la televisión hasta su desaparición. Y fue una desaparición forzosa. Yo estoy seguro de que no haber pasado eso, La Rochela aún estaría ahí cumpliendo más años que cualquier programa, cualquier canal aquí. Y por otra parte, era un programa que solo era para divertirte. O sea, solo era 1 hora donde te vamos a producir risas sin que tú pagues nada. Es un regalo. De allí un agradecimiento con los artistas, con el canal y todas esas cosas. Hoy en día la gente lo extraña porque la mecánica quedó en la memoria. La mecánica de suceso, parodia. Risa. Esa mecánica se acostumbró. Es tal el arraigo que produjo La Rochela que hoy en día muchas compañías, digamos, relacionadas con el negocio en Venezuela, hacen sus lanzamientos de productos los lunes a las 8.
O sea, digamos que genéticamente el venezolano, un lunes a las 8 dice, hoy hay algo que hacer, ¿no? O sea, hay algo que ver, vamos a buscar qué hacer. Y siendo un día que es un día como para todo el mundo descansar, ¿no? O sea, tú vas a Colombia un lunes a las 8, nadie va a salir, salen los jueves, los viernes, los sábados. Pero el lunes a las 8 para los venezolanos es por alguna razón interesante. Con respecto al tema de la escuela que tenía Radio Rochela con sus comediantes, había una formación continua, ¿no? Y era imposible desligarse de ninguno de ustedes porque había una generación que se preparaba, además precedida, arropada, apadrinada por los grandes del humor. ¿Cómo ves un poco tal vez esta visión que duró 50 años de negocio, 50 años de formación frente a las circunstancias actuales? ¿El humor del venezolano, el real, está perdido? ¿Se está diluyendo? El humor ahorita es un poco más comercial, mucho más dedicado a redes sociales y conecta menos con la verdadera necesidad de la gente. ¿Cómo ves un poco este análisis que te planteo frente a una estructura que fue idealizada para perdurar? Sí, definitivamente no, eso no se esperaba, esta situación. El cierre de Radio Caracas truncó, digamos, el humor que veníamos haciendo. Pasamos mucho tiempo sin ver ningún ejemplo. Vino la moda de la reggaetonización. Es decir, no es necesario ni estudiar, ni tener habilidades, ni tener disposición, ni ser una buena persona, ni siquiera para tú ser rico y famoso. Entonces esa fue como la tendencia. Y desde el nivel del delincuente hasta el nivel del más alto de los artistas. Esa tendencia se profundizó, la necesidad que descubrió la red social y el celular, que todos teníamos de ser famosos. O sea, yo no sabía eso, que todo el mundo, prácticamente el 90% del mundo quiere ser famoso y es su sueño. ¿Y ustedes cómo lo percibían en su momento? ¿No deseaban también una fama, un reconocimiento, o era un placer, o era muy alejado de lo que nosotros entendimos la fama, y la entendimos porque la escuela de nosotros era una escuela personal. No era un instituto, ni era ni siquiera un curso, ni un taller, ni un diplomado. La escuela de nosotros era Américo Navarro poniéndome la mano en el hombro me decía, no puedes decir eso, porque en su experiencia, que era todavía superior a la mía, le había pasado esto y esto. Y uno lo oía, porque te lo estaba diciendo Américo Navarro, el que tú veías desde que estabas niñito en televisión. Y así lo hacía Callito, y así lo hacía Pepeto, y así lo hacía Nelson Paredes, y así lo hacía Virgilio Galindo y César Granados y todos ellos. Entonces todos se convertían en profesores. ¿Por qué? ¿Por qué te elegían para enseñarte? Porque veían en ti algo. Veían en ti una capacidad de hacer reír a la gente, silvestre y no muy desarrollada, y para eso estaban ellos, para decirte, para corregirte. Cada quien con su método y con su estilo. Algunos muy cariñosos, otros violentos, como Callito. Callito te presionaba en pantalla. Callito se aprendía tu letra y le daba el sentido que era, pero te lo decía cuando la cámara estaba prendida, como para que no se te olvidara más nunca en tu vida, como para que pasara una pena. Entonces ese era su estilo. Y hoy en día no existe eso, porque desapareció todo. Digamos, los que quedamos vivos no nos dedicamos a la docencia, salvo el diplomado de humor, que yo doy 2 clases ahí y me encanta hacerlo, y trato de ponerle la mano al chamo que quiere ser comediante y decirle, yo no sé si esto es políticamente correcto, poner la mano, lo digo en sentido figurado, no nada, porque ahorita la piel está sensible con esas cosas, pero sí para decirle dónde puedes mejorar, cómo puedes corregir, cómo puedes dar más risa, cómo debes construir tu chiste, cuál es el ambiente, el clima que tú debes crear para que el remate de tu chiste sea absolutamente eficiente. Eso es lo que yo hago, y lo hago. No me pagan absolutamente nada. Lo hago porque conmigo lo hicieron. Y me fue bien. Y me sentí bien. Y me sentí, digamos, ya metido dentro del
dentro del gremio cuando alguien grande, alguien con trayectoria genial, alabado y querido por el público, decide tomarse un tiempito para darte una clase. Hablando de La Rochela, de lo que llegó, de lo que permanece, de lo que no se ha ido, ¿sientes que el país de alguna otra manera necesita recobrar esos espacios del humor? ¿Por qué sientes a su vez que el humor hoy en estos escenarios que están actualmente son tan sensibles? A mí me preocupa a veces cuando, por ejemplo, yo te veía en algún personaje ciertamente con mucha responsabilidad, era como que más permisivo. Ahorita hay como unas ciertas presiones por distintos grupos sociales queriendo respeto, entendimiento. ¿Consideras que La Rochela en la actualidad pudiera tener la misma respuesta con un mundo tan frágil, sensible y buscando cada uno respeto a su individualidad? Bueno, yo creo, analizando, porque de hecho en un momento lo conversamos, analizando La Rochela de aquella época, no toda hubiese pasado el examen crítico de las supuestas minorías que se quejan y exigen reconocimiento y hasta privilegios. Pero habría muchas que sí. Habría muchas que pasarían el examen y que solo las personas que buscan cuestionar y le meten la lupa a eso son las que no se reirían. Pero por la rabia que les da no encontrar algo donde asirse para destruir algo. Siempre que La Rochela hizo un personaje que levantaba polémica o provocaba polémica, siempre fue exitoso. O sea, el que no provocó polémica no fue exitoso. Y, por ejemplo, había un cuestionamiento hacia el enano colombiano, porque decían que yo me estaba burlando de un enano. Entonces, el solo hecho de decir eso, quien lo decía estaba discriminando al enano. O sea, ¿y cuál es el problema? Bueno, que tú te estás burlando de él. Yo no me estoy burlando. Yo estoy haciendo un personaje que es un enano. Lo estoy considerando como un personaje normal. Tú eres el que lo está considerando un personaje que no merece lo que yo estoy haciendo. A ti te está pasando, como otra anécdota que yo te digo, Adelante. Como se explica, el enano Arturo Vera, amigo y compañero de nosotros durante muchos años en La Rochela, no tenía carnet para entrar durante una época. Y siempre estaba en la puerta de Radio Caracas esperando que le entregaran su carnet. Y cuando pasábamos los de La Rochela le echábamos bromas. Y dice, mire, ¿cómo está el clima por allá abajo? Papillo, ¿cómo está la broma? Y el gato le decía a mí, como él era cabezón, le decía, cada cabeza es un mundo, pero usted lo que tiene es un sistema planetario. Y una señora se acercó. ¿Cómo es posible que ustedes se burlen de esa manera tan cruel de un compañero al que la vida lo ha relegado a eso que es él, con ese problema tan grave que tiene, esas deformidades? Y la señora no se daba cuenta, no se dio cuenta nunca. El enano fue el que le dijo, señora, no me ayude, Sí. no me ayude. ¿Sientes que hay una exigencia con el público venezolano no sé si es reclamo la palabra, pero sí un análisis que podamos llevarlo a entender el respeto por lo que son sus artistas, lo hablamos también, por lo que ustedes han llevado? ¿Cuál sientes que es un poco esa relación que existe entre ambos, entre el gremio actoral y el país, que no se logra como consumar y lograr realmente la fortaleza que, por ejemplo, tienen otras culturas frente a sus actores y a sus representantes? ¿Cómo es tu análisis, Emilio? No solamente viéndolo desde adentro, en tus espacios exitosos, sino ahora desde afuera, viendo que tal vez no hay nada, ya no queda esos espacios. ¿Cómo sientes un poco esa relación? Y este espacio llega a ustedes gracias a GSIS, atención médica primaria, consultas especializadas, exámenes diagnósticos, estudios cardiovasculares, cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y mucho más. Visítanos en Maracaibo y Caracas y no olvides seguirnos. Es salud, es GSI. Bueno, definitivamente la diáspora nos ha ayudado, ha sido el remedio increíble para despertar el arraigo del venezolano por Venezuela.
de despertar el cariño del venezolano por Venezuela. Yo viví pues una época de producto nacional, en la época donde nadie salía de Venezuela y digamos al criollo le parecía que todo lo de afuera era mejor y despreciaba el producto nacional. Tenía que ser un producto que tuviera demasiados años como la Rochela o como la harina pan, no sé, como estos productos que nadie puede objetar para ser defendido por un venezolano frente a otra cultura. Es decir, digamos, yo no hablo del nacionalismo mexicano que es como exagerado. A mí me sorprendía ir a México a trabajar y al pasar los canales, bueno, yo hice así, no sé si dieron cuenta, porque antes los botones eran así, pero al pasar los canales, tú veías cada 2 o 3 canales una película en blanco y negro. Cada 2 o 3 canales un homenaje a alguien que murió hace 50 años. Y entonces el niño mexicano nacía viendo a sus héroes muertos, pero se sentía orgulloso de ellos y por supuesto héroes extraordinarios con cantantes con unos vozarrones fenomenales, actrices con una fuerza increíble, pintores, escultores y digamos, no todo el mundo es necesario que tenga un fusil para ser un héroe, con una guitarra también se es héroe. Entonces el venezolano, cuando yo sentí el desprecio por el producto venezolano, digamos, eso fue para mí como un acicate. O sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda cada vez más, pero con alegría. O sea, no me importa, acepto tus críticas, pero yo voy para adelante. La diáspora hoy en día, cuando lo primero que te dice cuando te ve llegar, que te contrataron en Ginebra, en Suiza, una de las cosas que te dice, tú no sabes cómo es el humor de aquí. Y es porque este es tu humor, con este es que tú te desarrollaste. Y lo peor es que el humor venezolano es reconocido en el mundo. O sea, el carisma, la forma de hacer reír del venezolano es reconocida en Centro y Suramérica, por ejemplo, como un ser alegre, ocurrente, dicharachero y un lenguaje, un acento agradable. Pero sientes que este momento complejo nos ha ayudado a entender un poco entonces el papel de nuestras figuras, el respeto hacia nuestras figuras, o todavía hay un largo camino por recorrer. Hay gente que no ha salido. Hay gente que no ha salido. Hay gente que puede pensar que los productos venezolanos no tenemos calidad. Pero hay otros que sí son absolutamente... Esos son unos enfermos, unos nacionalistas enfermos que dicen que tú eres el mejor del mundo y no ha visto más nada. Y eso es cariño ya puro, ¿no? Pero a mí me encanta cuando la gente compara, se sabe lo que uno hace, o sea, repite lo que tú hiciste y repite lo que hace tal cosa. Los conocedores, los fanáticos, los aficionados. Me encanta porque ellos razonan mucho mejor que uno mismo. Con el tema del reconocimiento, ¿por qué nos cuesta tanto entonces llegar a ese punto de confiar en lo que somos? Es un tema de autoestima, porque es muy raro. Si me estás hablando de risa, si me estás hablando de que nos alegra las cosas, la vida, ¿cómo vemos un poco entonces esa dualidad, ¿no? Entre aceptar de que podemos ser buenos en esto, aceptar de que no tenemos un producto de calidad, aceptar que Emilio Lovera es un comediante, aceptar de que Bucayito Aponte es un extraordinario comediante? ¿Qué hay ahí? Bueno, hay un tema de estudio para un psicólogo, para un psiquiatra, porque yo pienso que en el fondo el venezolano es un ser humilde, en el fondo es un ser humilde, y proyecta una fanfarronería extraordinaria para, no sé, para no dejarse ver, para no desnudarse, para no mostrarse tal cual. Pero no soy yo quien pueda avalar ese estudio que acabo de hacer en este momento. Porque eso debería saberlo alguien más conocedor. Pero yo pienso que sí, en el fondo nosotros no queremos aceptar que nos amamos. No queremos que alguien se burle de nosotros cuando decimos que la mejor hallaca es la de mi mamá y que el mejor actor es fulano y el mejor pintor es sutano y el mejor deportista es de todo el mundo. Tememos que alguien
nos gane. Tememos que venga un norteamericano o un español, un francés o un argentino a decir que estamos locos, porque nos desinflamos porque somos humildes en el fondo. Pero yo creo que estamos aprendiendo. Esta situación que el mundo nos trajo nos está enseñando de que Venezuela tiene muchísimas cosas muy buenas, extraordinarias cosas. Somos competitivos, somos trabajadores, lo que pasa es que no nos habíamos probado. Hablábamos mucho y no nos habíamos probado, pero nos probamos ahorita y el mundo comprobó que el venezolano es extraordinario. Hablemos un poco de ti, Emilio. Ya vamos a la última parte de esta conversación. Eres una persona, bueno, que trabajas en pro del humor, sigues incentivando la cultura de la preparación frente a la posibilidad que puede dar el recurso del humor y la risa, pero yo te veo demasiado serio. Yo te veo a veces inclusive que ese hombre de las 1000 voces, de las 1000 que a veces pensamientos, prácticamente se refugia en una peluca y llega la magia. ¿Qué tan serio eres y qué tan serio puede ser el humor? Porque a veces logras engañar con tu apariencia, con mucho respeto, ¿no? Tú dices, bueno, está Emilio, pero está serio. Creo que lo has escuchado muchas veces, ¿no? Sí, yo bromeo con eso porque, digamos, cuando yo estoy serio es porque estoy de vacaciones. Es decir, no estoy trabajando, ¿no? Y la gente se ilusiona mucho cuando ve en televisión a un humorista haciendo lo que tiene que hacer. Y se sorprende cuando lo ve y no está haciendo lo que tiene que hacer o a lo que se dedica a hacer. Yo a veces le trato de explicar a la gente, es decir, que si tú ves a Flor Núñez en la calle y no está llorando, te va a extrañar. No, es distinto. Bueno, para mí es igual. O sea, digamos, yo no me pongo bravo, nunca. Es difícil. O sea, puedo estar serio, pero jamás me molesto. Es muy extraño que yo me moleste. O sea, que algo me saque de quicio y voy a estar bravo un ratico. Y viene alguien, echa un chiste y ya, se me pasó todo. Pero sí, la gente me dice, yo creo que es mi rictus. Mi rictus de cuando yo cierro la boca, yo parezco que estoy bravo, pero no. ¿Y qué te saca de ese humor que bien dices tú, de esa estructura, de tu forma de ser? ¿Qué te molesta? Si dices que nada te molesta, ¿qué puede realmente herirte? ¿Qué puede sacarte un poco de esa atmósfera que no sé si es una protección, pero que ya forma parte de ti por tantos años, como es la comedia? Bueno, a mí me molesta mucho cuando hieren a alguien que no se puede defender. No cuando me hieren a mí, pues yo me defiendo. Y me defiendo con el humor. Y el humor va a herirte más de lo que tú me hieres a mí con cualquier otra cosa. Yo soy especialista en eso. De hecho, a veces me dicen, no le vayas a decir nada. No le vayas a decir nada, porque lo que yo voy a decir va a producir una risa general que le va a molestar mucho a la persona que me hirió previamente. Entonces, bueno, okay, me quedo tranquilo, pero no me molesto. Ya con eso que me dice, yo me tranquilizo. Pero si lo hacen con alguien que no se puede defender, puede ser que intervenga. Y si intervengo, puede ser molesto. Pero, como te digo, al ratico se me quita. No guardo rencores. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. Y sobre ese mito que dicen que el artista en general trabaja con las emociones y por ende es sensible, ¿qué te sensibiliza? ¿Hay sensibilidad dentro de esas cantidades de horas de estudio, de análisis, de un chiste, de formarte, que logra realmente conmoverte, que logra realmente conectarte con lo humano? Mira, yo creo que la experiencia que ha tenido el venezolano común hoy en día es probablemente el factor que más puede sensibilizar a un humorista venezolano. Es decir, nosotros hemos explotado siempre la realidad. Algunos la fantasía, algunos más hacia el chiste, pero digamos el comediante de pie, el que vive de obtener una identificación de la vida diaria, de una situación potencialmente graciosa,
somos sensibles a esas situaciones. Y el trabajo es convertirlas en risas, en hacerlas graciosas. Pero no todas son, digamos, fáciles. Pues hay unas cosas que hay que esperar que la tragedia pase para poder sanar la herida. Es decir, que como dicen que la tragedia a la distancia es comedia. He escuchado en algunos comediantes, esta pregunta viene orgánica, pero que en los últimos años los espectáculos con los venezolanos es muy particular porque hay una mezcla entre risa y llanto, ¿no? ¿Cómo te manejas frente a algo que tal vez puedas manejar que es una risa, porque sabes que el chiste tiene una estructura ante una emocionalidad que pueda ocasionar el arraigo, el recuerdo, la añoranza? Bueno, no tengo ningún ejemplo a mano, a pesar que mientras me formulabas la pregunta estaba pensando. Pero sí, digamos, el método o la técnica a seguir es esperar. Pero no te conectas con esa emoción, ¿sabes lo que estás haciendo? Definitivamente, lo siento como si fuera yo. Y en el momento en que lo siento voy pensando, ¿cómo convierto esto en risa sin faltar al respeto, sin herir a nadie? Si no se me ocurre nada o siento que el momento no es, me toca esperar. A veces alguien descubre la cosa por mí, descubre la risa por mí, y cuando las víctimas se ríen, se convierten en verdugos. Y eso te da un poder extraordinario. Entonces ahí yo pues la tomo. Si no lo pruebo yo, si no gestiono ahí, bueno, voy a decir esto a ver qué tal les parece a esta gente que está padeciendo esta situación. Si no veo una reacción, pues la trato de remendar, acomodar y tal. Pero si veo una reacción, me despego. Y ya sé cuánto tiempo es necesario que pase. Emilio, dicen que el pasado no es determinante para construir un buen futuro. Yo creo mucho en ese eslogan porque el país todavía es Venezuela, tiene mucho por dar, pero tal vez también conociendo tu historia y algo bien interesante. Hay episodios difíciles en tu infancia llenos de mucha fragilidad, pero te construiste un hombre encargado de darle tanta medicina para el alma a la gente. ¿Cuál es el mensaje para todas esas almas heridas? Toda esa gente que hoy por hoy en un país tan frágil, que a veces lo que tenemos es acciones y reacciones porque tenemos que botar tanta decepción, tanta desesperanza, pero a través de tu experiencia pueden resultar ser como un pañito de agua caliente. Bueno, mira, los gringos dicen a los fisicoculturistas, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Digamos, no todos los métodos son esos, pero ese es un método. O sea, si tú conviertes tu dolor en algo que le pueda sacar provecho, en aprovechar la experiencia de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, en aprovechar el tiempo que pasaste pensando, el tiempo que pasaste leyendo, el tiempo que pasaste aislado o enfermo o conteniendo una situación desagradable. Si puedes aprovecharlo, pues mejor. Yo creo que todas esas situaciones se pueden aprovechar. Todas esas situaciones. No solamente para que tú te conviertas en un comediante. Te puedes convertir en un escritor, por ejemplo. Te puedes convertir en un artista plástico, por ejemplo. Cuando tú plasmas todas esas cosas de forma directa, lo que viviste o lo que quisiste vivir o lo que no quieres que vivan los demás. Eso es ganancia. Un alma libre es la que no tiene tal vez esa dificultad de expresar y ser generoso con lo que dice. ¿Cuánto tiempo o cómo se sabe cuando un dolor ya mermó, ya brotó? Hablo porque, ciertamente a mí me tocó mucho el tema de la experiencia con tu padre, pero es contradictorio, tal vez desde un punto de vista, mirándolo rápidamente diciendo, wow, ¿cómo se curó? ¿Cómo se cura a través de la risa? ¿Cómo se perdona, Emilio? Bueno, mira, hay algo que a mí me sucedió y yo creo que a partir de ahí yo me sentí mucho mejor. Cuando tú eres una persona que no sirve para nada y que tu entorno inmediato te lo recuerda sistemáticamente, diariamente, y tú en tu mente infantil lo asumes como normal. O sea, es que yo no sirvo para nada de verdad, pues, o sea, eso es lo que pasa, pues, eso es lo que pasa. Pero un día la vida te lleva hacia
una oportunidad de demostrar las habilidades que tú exhibiste en algún momento. Y un entorno mayor numéricamente que tu entorno familiar te aprueba, y después se vuelve en un entorno más grande, como es el entorno del teatro, y después un entorno más grande, como es el entorno de la televisión, y después el entorno del internet. Entonces tú puedes, creo que, establecer que esa paliza no la aguanta cualquiera. O sea, el que tiene razón eres tú, el que tú sirves para algo, lo estás haciendo bien. ¿Qué más necesitas? O sea, el mundo te está diciendo, tú sirves, tú funcionas. O sea, queda de tu parte creértelo. Para cerrar, Emilio, el mensaje que puedas darle a esa responsabilidad que tiene el venezolano con el país, ¿no? Estamos queriendo muchos por hacer, hay como un nuevo aire de querer impulsar las ideas, de seguir desarrollando conceptos, profesiones, gente queriéndose confiar otra vez en Venezuela. ¿Cuál es un mensaje que sigue apostando por el país y que sigue aquí en Venezuela? Aunque sé que viajas mucho, pero hay una relación muy estrecha con tu país. Bueno, yo hice una oportunidad, un espectáculo se llama El Autobús de Venezuela. Se trataba de llevar alimento para la nostalgia de los venezolanos fuera. Esos venezolanos, sobre todo, que conocían Aruba y Miami y no conocían Margarita. Esos venezolanos que nunca se habían comido una naiboa o nunca se habían comido un morocoto frito me perdonan los veganos, un morocoto frito por allá por Tucupita. A esos venezolanos les llevé todo eso. Les llevé la Venezuela que no conocían. Pero lo cumbre de esto, y me perdonan el término tan antiguo, lo cumbre, eso lo decían los abuelos, es que yo tampoco lo conocía. O sea, el espectáculo me dio la oportunidad de saber, por ejemplo, que Venezuela está en la cuenca hidrográfica más grande del mundo, que el relámpago del Catatumbo recupera el 80% de la capa de ozono que pierde la Tierra, que el Orinoco pasó del 5.º caudal a ser el 3.er caudal de agua del mundo, que de los 125 tepuyes que existen en el planeta, 115 están en Venezuela, además de las cimas del Sarisariñama, que Venezuela tiene el parque nacional, el 3.er parque nacional más grande del mundo, que Venezuela tiene el único Caribe virgen que existe todavía en el Caribe, que Venezuela tiene un paisaje natural único en el planeta que se llama el Golfete de Coro, donde está la reserva de Cuare, que los Andes de la cordillera nacen en Venezuela. El frailejón nació en los Andes venezolanos y se colonizó toda la cordillera. El 90% de la biodiversidad de los Andes está en los 3 estados andinos venezolanos. El Caribe venezolano, el litoral central, es el centro del gran slam de la pesca del mundo. O sea, son cosas que son extraordinarias, que México está reconocido como uno de los países que tiene más especies de aves del mundo, porque lo han estudiado y lo han clasificado y hay libros sobre eso. Venezuela pocos libros sobre las aves hay. Sin embargo, se estudió el parque Henri Pittier, solamente un parque, y tiene el equivalente a México en especies de aves. Todavía no se han investigado todas las áreas. O sea que Venezuela tenemos uno de los 16 países megadiversos del mundo. O sea, estamos en un selecto grupo, como las Misses. Son 16 finalistas nada más. Yo votaría por Venezuela como el país más bonito del mundo. Gracias, hermano. A ti. Por el tiempo. Con todo que viva Venezuela, así es.
Y este espacio llega a ustedes gracias a Tarde o Temprano, Frigilux, Café Amanecer, tan bueno como su gente, Flaquito, único como tú, Es Salud, es GSI, Hammer, la iluminación del futuro, Panetón con extra chocolate de San Moritz, el placer del chocolate, Dr. Marcus, lo mejor en ambientadores, Dunga te llena de poder y de sabor. Y Farmacia SAS trae para ti la oportunidad de llevarte a casa una bicicleta eléctrica, la cual se estará sorteando a nivel nacional. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, sigue la cuenta oficial de Instagram @farmaciasas y registra tu factura de compra en la página web www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. GSI es atención médica primaria, consultas especializadas, exámenes diagnósticos, estudios cardiovasculares, cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y mucho más. Visítanos en Maracaibo y Caracas y no olvides seguirnos. Es Salud, es GSI. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.